¿Crees que es un enemigo Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, sin lugar a dudas, todo lo que se llama casta política, que involucra a muchos actores, no solo del kirchnerismo, sino también de otros espacios, tienen el mismo color frente a las ideas y al proyecto político de Javier Milei. Cristina Fernández de Kirchner, además en este caso estamos hablando de una doble condena por temas de corrupción, con lo cual simbólicamente es muy importante quitarle su jubilación de privilegio. Muy importante, y yo creo que hay una opinión pública muy mayoritaria que está de acuerdo con eso. ¿Eso a pesar de que sea ilegal en términos jurídicos? Eso lo tendrán que discutir los abogados, yo no soy abogado, y tendrán que definirlo los jueces. En la Fundación estamos tratando de concientizar, entre otras cosas, a los empresarios de que acá hay que enfrentar también algo llamado wokeismo. Ahí va a ir ahí. Dale. Sí. Ahí veré, justamente, está tanto en boga hoy por lo que pasó en Estados Unidos y demás, la agenda anti-woke, ustedes pregonan, los empresarios... Expliquémoslo, perdón, porque hay un montón de gente que puede quedar afuera. Sí. Es como el wokeismo. Los anti-wokistas le dicen a lo políticamente correcto, que en general tiene que ver con los derechos de las minorías, con los derechos sexuales, con los derechos de los pueblos originarios, de los derechos de las mujeres a tener un aborto legal, seguro y gratuito. Hay un paquete mucho más amplio que este reduccionismo que estoy haciendo, pero que el anti-wokismo, que es un poco Trump ahora y Elon Musk son los principales líderes, junto con Javier Milei y otros líderes del mundo, que combaten esta manera de ver el mundo. Curiosamente, la palabra woke no está establecida por los anti-woke. No es que los anti-woke dicen ustedes son woke, sino que lo woke refiere al despertar, a wake up. Claro. Sí, exacto. Al despertar. Entonces, ¿qué es el wokeismo? Yo lo explicaría de esta forma. Es la difusión descontrolada de la dialéctica opresor-oprimido que antes la izquierda la utilizaba casi de manera monopólica en el terreno de las relaciones económicas. Es decir, el rico es el opresor, el pobre es el oprimido, el burgués es el opresor, el obrero es el oprimido. Eso, después de la Guerra Fría, pierde mucho valor político y lo llevan a otro tipo de relaciones sociales y condiciones propias de la existencia humana. Ejemplos. En términos de sexo, la mujer es la oprimida, el hombre es el opresor y el sistema de opresión se llama patriarcado. Perdón, ahí tengo que poner un punto, porque es evidente. ¿En qué se refiere a eso? Eso no es solo una mirada cultural. Si uno mira estadísticamente los salarios de las mujeres en relación a la misma prestación o el ingreso de las mujeres a puestos más altos de liderazgo en cualquier empresa privada, en un organismo público, en cualquier lado, en un club, digamos, podemos dar un millón de ejemplos, incluidos, por supuesto, lo que tiene que ver con la violencia de género. Si uno pone la estadística de violencia de género, la desigualdad es muy evidente, digamos, también es producto de una realidad, no solo de, digamos, de un discurso, me parece. ¿Y qué pasa si mirás en la base de la pirámide y no en la cúspide? Es que esa es la base de la pirámide. No. Cuando uno mira la mayoría, es la base de la pirámide. No, cuando mirás la mayoría no es la base. En la base de la pirámide vas a encontrar que los peores trabajos, los trabajos más antihigiénicos, más peligrosos, más vinculados con enfermedades laborales, no los ejercen las mujeres, los ejercen los hombres. Si vos mirás incluso vas a encontrar son enfermeras, digamos, ¿cuántos hombres son enfermeros en el sistema público de salud, por ejemplo? ¿Cuántas personas son docentes en el sistema público argentino? Que para mí no son trabajos muy dignos, lo que digo es... ¿Y cuántas mujeres están subidas en un carro de la basura a la madrugada por las calles de la ciudad de Buenos Aires? Que cada trabajo tiene también, si vos mirás... No, es que si vos comparás ese trabajo con la de enfermera o la de docente, créeme que es mucho peor estar recorriendo las calles. O sea, no podemos ver la realidad así. Vos has dicho cosas muy interesantes. Por ejemplo, es evidente que en la cúspide de una empresa, los datos son clarísimos, hay predominancia masculina. Ahora, también es evidente que los peores trabajos en nuestra sociedad siempre los han tomado los hombres. Más aún el trabajo de ir a una guerra. Es decir, veamos el asunto de una manera completa. Más aún, vamos a otras estadísticas, porque vos has dicho hay millones de estadísticas, yo te puedo dar otro millón de estadísticas. Por ejemplo, los suicidios. ¿Quién se suicida más? El hombre, por mucho más. El 80% de los suicidios aproximadamente son de hombres y no de mujeres. Los homicidios, tenés un punto muy válido con la violencia de género. Aún así, la violencia de la mujer contra el hombre se da en un 33% a nivel mundial. No es algo despreciable. Ahora, cuando ves homicidios sin mirar los genitales de las personas, yo tengo muchas más probabilidades de ser asesinado hoy cuando salga a la calle que vos, por ejemplo. ¿Por un hombre o por una mujer?
¿Y cuál es? A ver, bueno, porque... es que me da lo mismo, soy asesinado. Pero no da lo mismo. No, es que no cambia nada. El punto es que he sido asesinado. De género, es una búsqueda de equilibrio en lo que está desequilibrado. Exacto. Porque esa agenda es... Vos tenés mucha más probabilidad de ser violentada por tu pareja, físicamente, no psicológicamente. Ser violada en la calle que vos. Exactamente, y yo tengo mucho más probabilidad de que cuando salga acá me peguen un tiro, por ejemplo, que vos. Entonces, como no es una competencia, no podemos mirar la realidad tapándonos un ojo. Ese es el punto. ¿El wokismo qué hace? El wokismo dice, no, este es un mundo dividido en blanco y negro. Vos sos la oprimida, vos sos el opresor por tu sexo. Pero incluso podría ser también, por ejemplo, por tu orientación sexual. O podría ser por tu identidad de género. O podría ser por tu raza, por tu etnia. Podría ser incluso por tu especie. Es decir, según el wokismo, por ejemplo, una de sus corrientes es el antiespecismo. Según esa corriente, nosotros como seres humanos oprimimos a la madre tierra. Entonces, ¿qué es esto de wokismo? Es la dispersión descontrolada de esa dialéctica opresor-oprimido que al final del día hace un daño tremendo porque conflictúa todas las relaciones sexuales, las relaciones de familia, las relaciones de amistad, las relaciones dentro de una empresa, de un club, de una iglesia. ¿No se conflictúan solas por el secreto, por ejemplo? ¿Perdón? ¿No se conflictúan solas por el secreto? Durante muchísimos años la violencia de género intrafamiliar se fue acumulando por secreto. Lo que fue pasando en esta última época, que se le dio en llamar wokismo por esto del despertar, es que muchas cosas de las que no se hablaba se empezaron a hablar. Entonces, ¿por qué pensar que la humanidad contenga lo desigual implica que haya esta antinomia? No es una cuestión de antinomia, sino de equilibrio. ¿Por qué tiene que venir una contracorriente? Porque no ha resuelto nada. No ha resuelto nada. A ver, te tomo el punto. Es decir, no podemos quedarnos callados frente a esto, pero ahora la idea de decir que por ser mujer sos una oprimida y por ser hombre sos opresor, esa es otra ha generado un paradigma. No, es que ha generado un paradigma que se ha convertido en poder político. Tuvimos 4 años, Ministerio de la Mujer, los géneros, las diversidades, y contame, ¿cuáles han sido los resultados para la mujer en Argentina? Pero si no hay resultados, entonces no hago nada. Voy a dar algunos ejemplos de la política pública de Argentina ahora, que estamos tomando cambios desde el Estado en muchas decisiones que nos ponen en un lugar único en el mundo. ¿Qué sé yo? Hoy, por ejemplo, en la ONU hubo una votación, digamos, es la segunda en lo que va esta semana, una votación de Argentina, donde somos el único país del mundo, por encima de Irán, donde no votamos a favor, es una resolución, si querés, general sobre la protección de mujeres y niños en lo que tiene que ver con la violencia. No, porque lo que pasa es que eso es una mascarada. Si querés, pongámoslo para que la gente lo vea. Y esta misma semana hubo algo muy similar con respecto a los derechos de los pueblos originarios y a su protección, a conservar sus derechos. Digamos, yo quiero que vean, ni Irán votó por esto de las mujeres. Irán es un emblema en el mundo en relación a esto. Una abstención. Está bien, pero no votó en contra. El único rojo es Argentina. Ahora, el único rojo es Argentina. Entonces, a esta conversación que estamos teniendo, que a mí me parece muy interesante lo que vos decís, es ok, pero si no me solucionan el problema, ok, yo quiero que me lo solucionen, no quiero que nos retiremos y nos vayamos para el otro lado A ver, estas declaraciones no sirven de nada, primer punto. Porque vos crees que no existe la ONU, que no sirve la ONU. No sirve la ONU. Es más, el paradigma de género que fue impulsado por la ONU en 1995 en la Cuarta Conferencia Internacional de la Mujer y que ni siquiera pudieron explicar qué era género, ni siquiera pudieron hacerlo, no ha traído bienestar para la mujer, sino todo lo contrario. Mira, por ejemplo... ¿Dicho por quién eso? A ver, por ejemplo, por los números de la Corte Suprema de Justicia Argentina, cuando vos comparás los femicidios del año 2014 al año 2023, vas a ver que se te duplicaron. Y tuviste nunca... No existía, no me acuerdo, ahora estoy diciendo de memoria, pero no existía la calificación de femicidio. Ya estaban los números y estaban como... Sí, ya existía. Ya existía. Y se duplicaron. Y cada año han ido subiendo. Y uno dice, ¿pero cómo van a subir? Nunca ha habido tantas periodistas feministas. Nunca ha habido tantos docentes dando ESI y educación feminista. Nunca ha habido un Ministerio de la Mujer trabajando. ¿Por qué subió? ¿Por qué se empobreció la mujer? Porque acá hablamos de la pobreza en general. ¿Queremos mirarle los genitales a las personas? Bueno, hoy las mujeres son, digamos, durante los últimos 4 años kirchneristas, fueron mucho más pobres de lo que habían sido antes, también, no solo los hombres, también las mujeres, pero había Ministerio de Género, qué fantástico. Esas son declaraciones que en realidad no tienen ningún efecto. Irán nosotros no ha votado. Como país en la ONU no creemos en la ONU. Creemos que lo que que no le sirvió para nada al mundo en los últimos 50 años. ¿Qué hace la ONU? Bueno, trata de buscar más o menos, voy a buscar una manera sencilla de decirlo, pero reglas claras, consensuadas por la humanidad para que el mundo tenga una convivencia mejor, podríamos decirlo así. ¿China respeta esas reglas?
Por no, ejemplo. hay un montón que lo respetan, pero si ni siquiera están. No tienen validez. Es decir, pero entonces hagamos que la tengan. No, porque es si una nos parece que lo necesitamos como humanidad. Es una burocracia internacional globalista financiada por los tontos como nosotros para que esta gente se junte a levantar la mano y decir, ¿cuál yo estoy es a favor de la mujer? mujer. ¿Qué queda si no tenés nadie que se junte a tratar de hacerlo mejor? A ver, ¿cómo? ¿Perdón? ¿Qué mundo te queda si vos tenés a los países en algún lugar juntos tratando de que sea mejor? Mirá, es que yo creo que partís de un axioma que es falso, que es que ahí los países se juntan para hacer un mundo mejor. Yo ahí veo a Rusia, veo a China, veo a Estados Unidos, veo a Irán, veo muchos países que si partimos de la base de que están reunidos para hacer un mundo mejor, me parece que no entendemos la geopolítica. Suena romántico, pero es importante lo que digo, es mucho peor si ni siquiera firmás ese compromiso. Es como decir, bueno, no hay ley, Mirá, porque nadie la cumple. Bueno, no importa, pero necesito la ley. Vamos a poner un caso muy concreto, Agenda 2030, que todos se escandalizaron. ¿Cómo puede ser que Milei se salga de la Agenda 2030? Bien, la Agenda 2030... son 17 objetivos, 169 metas definidas por un grupo de apenas 87 personas con, aparte, metas maximalistas, cosas que cualquier persona que no sea romántica ni naif sabe que no se van a cumplir, que de hecho están diseñadas para fracasar y que de hecho están fracasando a tal punto que ahora lo quieren estirar al año 2045. Entonces, cuando vos decís, hoy, por ejemplo, hay más hambre que en el 2015, cuando apareció Agenda 2030, hoy hay más guerras en el mundo que en el 2015, cuando apareció Agenda 2030, hoy la educación está más deteriorada en el mundo que cuando apareció Agenda 2030, todo el COVID-19 tuvo un efecto nefasto en la educación, que por cierto, la OMS de la ONU fue la que dictaminó las directrices para manejar la pandemia y no le fue tan bien, digamos, a la gente con estar encerrada y ver cómo se destruía su negocio y su psicología. Entonces, a ver, cuando yo veo esos resultados digo, pero por Dios, ¿quién ve algo bueno de esto de Agenda 2030 cuando los resultados están a la vista de todos y la propia ONU te dice, estamos peor que en el 2015, denos más poder para el 2045? ¿Y entonces qué hacemos? ¿Se sale si quien pueda? Reivindicar la soberanía de la nación, entender que no necesitamos a burócratas internacionales para convencernos de que sacar a la gente de la pobreza es bueno, que defender a la mujer es bueno, que garantizar los derechos individuales es bueno. ¿Qué sería defender a la mujer? Bueno, por ejemplo, una economía sana que le permita tener una vida digna. Lo que no ha habido en este país, a pesar de tanto feminismo. O, por ejemplo, reducir la violencia contra la mujer. El problema es que el paradigma de género ya lo hemos probado, pero por Dios, no tropecemos tantas veces con la misma piedra. Ya hemos probado ese paradigma, ya sabemos que no funcionó. Entonces, probemos otro. Es más, a ver, hasta tal punto ese paradigma del género no ha funcionado, que no solo en Argentina es el ejemplo. Tenés ejemplo en España, el país más feminista hispanohablante, tenés ejemplos en México, cómo se disparó la violencia contra la mujer. Digamos, son un montón de temas, o sea, me gustaría hablar muchísimo, es muy interesante conversar con vos porque hay un millón de temas que se abren y porque de alguna manera ponen en cuestionamiento casi los consensos con los que venimos funcionando. Es que no son consensos, no se debatió. ¿Quién debatió la Agenda 2030? ¿Quién? Bueno, en la ONU todos los países. ¿Cuánta gente es? Mirá, ¿sabés qué? Fueron 30 representantes que conformaron el grupo de tarea abierta. 30 representantes fijando 17 objetivos y 169 metas para todo el mundo. ¿A vos te parece que eso es un debate? ¿Quién lo debatió acá en Argentina? En Argentina, los representantes diplomáticos argentinos en esos organismos. Pero no fue la sociedad entonces. Bueno, pero la sociedad no va a discutir todos los temas todo el tiempo. Debería, pero acá la sociedad discutió y aprobó, y esto es lo último, pero nos quedamos sin tiempo, el aborto legal, seguro y gratuito. Se discutió socialmente, se discutió en el Congreso y se aprobó una ley. Sí, y se había rechazado, se aprobó durante la pandemia. Se aprobó. Y la sociedad lo discutió y hubo infinita más audiencia pública que en el aborto. Ustedes van a promover que esa ley, digamos, se desarme. Yo no soy parte del gobierno, yo no puedo promover nada. Ahora, te digo... Pero como en Estados Unidos, este think tank es un poco esa idea de que son órganos de pensamiento que abonan política pública. Me parece que está bien. No somos un órgano que sea parte del gobierno ni parte de la Libertad Avanza. Estamos apoyando las mismas ideas en todo caso y queremos formar cuadros técnicos, culturales y políticos. Ahora, si la pregunta es personal, esto no es una declaración oficial porque no tengo ningún cargo, yo te diría, pero ojalá que podamos volver a discutir el asunto para reivindicar el derecho a la vida. Esta es una nueva Argentina. Toda la basura kirchnerista ya pasó.
Ahora tenemos que construir una nueva Argentina. Y no nos olvidemos, en el 2018 el aborto había sido no. Esperaron a un momento muy complicado como la pandemia para decir tenemos que reabrir el debate. Y vos, Luciana, la última vez que hablamos a distancia, yo estaba en Córdoba. Discutimos por esto también, no me acuerdo. Sí, y vos me dijiste algo muy interesante que me quedó dando vueltas, por eso te lo no me lo acuerdo. Me habías dicho, pero si eso ya fue debatido, ¿por qué hay que volver a debatirlo? Lo mismo podría preguntar yo, ¿por qué hubo que debatirlo en una pandemia para pasar esa ley y porque en todo caso no podemos debatirlo ahora nuevamente? En relación a eso, yo lo que decía es si todas las leyes que existen las vamos a debatir de nuevo según cuando cambie un gobierno y el pensamiento ideológico, digamos, finalmente no tenés reglas con las que funcionar. Sobre todo en esto que ha sido una... Porque el derecho a la vida está cuidado, la mujer que quiere tener un hijo lo puede tener. Sí, pero el derecho a la vida del hijo no está cuidado. Ese es el problema. Abrimos otra, vamos a terminar como en Córdoba, se nos termina el tiempo. Nada, te agradezco mucho haber venido, sabemos la otra vez.